Ciudad Delicia, Chihuahua, al norte de México. Este Ministerio de Agua Viva para las Naciones le da la más cordial bienvenida. Está en su programa Renovando el Entendimiento, un programa que tiene como metodología estudiar la palabra versículo por versículo, pero siempre bajo la óptica de la verdad presente, que el pensamiento del reino esté ahí en el análisis, pero sobre todo con una intención muy clara. No es solo adquirir conocimiento, sino la iluminación del entendimiento, porque nuestro anhelo más grande es que Cristo sea formado en nosotros, sea formado en ustedes, y que el propósito eterno sea manifestado y cumplido a través de la iglesia, que es el medio que Dios ha escogido para manifestarse en este tiempo. Pues gracias a Dios por cada uno de ustedes. Queremos decirles que Gaby y Javier están cumpliendo 26 años de casados. Miren la sonrisota que tienen, ¿verdad? Muchas felicidades, les amamos mucho, ¿verdad? Y bueno, estamos listos todo el panel, ¿verdad? Listos para iniciar, ¿sí? Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por lo que nosotros ya disfrutamos en Cristo. Gracias porque Cristo nos ha sido impartido y Él nos ha sido hecho sabiduría. Así es que en base a Cristo que está en nosotros y a la sabiduría que emana de Él, nosotros nos disponemos a estudiar la palabra, entendiendo que la unción misma nos enseña todas las cosas. Por lo tanto, tenemos la plena certeza y confianza que hoy los ojos de nuestro entendimiento seguirán siendo iluminados por causa del propósito eterno en Cristo Jesús. Amén. Bueno, avanzamos 7 versículos la vez pasada de Hechos 14 y vamos a continuar con otro segmento de versículos. Dice Hechos 14:8. En Listra vivía un hombre lisiado de nacimiento, que no podía mover las piernas y nunca había caminado. Estaba sentado, escuchando a Pablo, quien al reparar en él y ver que tenía fe para ser sanado, le ordenó con voz fuerte: ponte en pie y enderézate. El hombre dio un salto y empezó a caminar. Al ver lo que Pablo había hecho, la gente comenzó a gritar en el idioma de Licaonia: los dioses han tomado una forma humana y han venido a visitarnos. A Bernabé lo llamaban Zeus y a Pablo Hermes, porque era el que dirigía la palabra. El sacerdote de Zeus, el dios cuyo templo estaba a las afueras de la ciudad, llevó toros y guirnaldas a las puertas y con toda la multitud quería ofrecerles sacrificios. Al enterarse de esto, los apóstoles Bernabé y Pablo se rasgaron las vestiduras y se lanzaron por entre la multitud gritando: señores, ¿por qué hacen esto? Nosotros también somos hombres mortales como ustedes. Las buenas nuevas que les anunciamos es que dejen estas cosas sin valor y se vuelvan al Dios viviente, que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. En épocas pasadas, Él permitió que todas las naciones siguieran su propio camino. Sin embargo, no ha dejado de dar testimonio de sí mismo haciendo el bien, dándoles lluvias del cielo y estaciones fructíferas, proporcionándoles comida y alegría de corazón. A pesar de todo lo que dijeron, a duras penas evitaron que la multitud les ofreciera sacrificios. Bueno, vamos a analizar esto parte por parte, ¿verdad? Porque realmente aquí hay muchos temas de análisis. Y vamos a iniciar con el primero. Dice es que vivía, caray, se me fue aquí la página, aquí está. Dice, en Listra vivía un hombre lisiado de nacimiento, que no podía mover las piernas y nunca había caminado. Estaba sentado, escuchando a Pablo. Y aquí está una clave muy importante. Este hombre, ¿qué estaría escuchando de Pablo? ¿Cuál sería el mensaje de Pablo que produce en él algo? Dice, quien al reparar en él y ver que tenía fe para ser sanado, entonces el mensaje le estaba produciendo fe, no a Pablo, al hombre que estaba postrado, al hombre que nunca había caminado, que estaba lisiado. El mensaje que estaba dando Pablo, lo más seguro es que estaba hablando del poder de Dios. Es lo más seguro que esto es lo que le genera una profunda fe a este hombre, porque es algo muy interesante. Pablo le ordenó con voz fuerte: ponte pie y enderézate. Ya ni siquiera dijo en el nombre de Cristo, no utiliza ya no le habla del Señor, porque este hombre ya estaba preparado
y ya había puesto su fe en Cristo. En otras palabras, estamos plenamente seguros de que el mensaje que recibió este hombre era específicamente del poder que emana de Cristo y lo que este poder podía hacer en la vida de una persona. Aquí vemos de una manera muy clara cómo a veces nosotros podemos ministrar a personas que no tienen fe y hay cosas que no ocurren, porque debe haber una fe también en la persona que está siendo ministrada en algún momento, ¿verdad? Por eso dice que es importante que se tiene que creer que hay Dios y que es galardonador de los que lo busquen. En otras palabras, nosotros podemos ver cómo hay personas que realmente están creyendo el mensaje y personas que no lo están creyendo. Sí, en el caso de este muchacho, él le creyó no para un asunto pequeño. Él nunca tuvo un accidente y perdió su capacidad de caminar. Él nació sin capacidad de caminar. En otras palabras, era su estado natural, la incapacidad de mover las piernas. Dice, no podía mover las piernas y nunca había caminado. Si no podía mover las piernas, doctor, ¿de qué podríamos estar hablando? El micrófono. Se llama paraplegia de la mitad del cuerpo para abajo y pudo estar ocasionado por un problema en la médula espinal, una extrofia de la médula, algún problema congénito de la columna que estaba impidiendo el paso del mensaje motor para que caminara. Es muy probable que pudiera haberse tratado de eso. Entonces, en toda audiencia vamos a tener dos tipos de personas: los que creen y los que no creen, ¿verdad? El efecto de la palabra, que en este caso fue un milagro físico, va a depender mucho, ya no del que lo exponga tampoco. O sea, Pablo estaba haciendo una exposición, creemos que creo que era bueno para predicar Pablo, ¿no? Sí, tenemos esa impresión que sí sabía predicar Pablo, pero no en todo mundo se da el mismo efecto de la exposición de la palabra. Habrá gente que lo pueda creer al 100% y habrá gente que no lo pueda creer. Los efectos son totalmente diferentes. Señora Gaby. Sí, apóstol. Me llama la atención porque hace un par de viernes en el desayuno analizábamos un pasaje de la Escritura en Juan 5, donde va Jesús pasando por el estanque de las ovejas, el Betesda, y la Escritura menciona que había multitud de inválidos. La versión OJB lo menciona como inválidos, y las características de estos inválidos son tres. Yo en una ocasión les comentaba a las mujeres, les preguntaba al padre, ¿por qué la Escritura no mencionaba enfermos tales como diabéticos, con cáncer o menciona tres características? Y de ahí considero yo que se puede derivar una visión muy, muy oportuna. Menciona que había ciegos, había cojos y había paralizados. Y comentábamos con las mujeres que el Padre de la óptica celestial, Él ve tres características en la humanidad que los hace ser inválidos. Los ciegos, que tienen una vista nublada porque no se les ha revelado Cristo. Los paralíticos o cojos, porque no ejercen el gobierno. Si analizamos, siempre hemos dicho que los pies simulan gobierno, ejecución de una obra. Y paralizados son personas que están completamente inmóviles. Entonces, si hacemos esa simulación en este caso, vemos que este hombre no era ciego, no menciona que fuera ciego. Sin embargo, él tuvo fe porque lo que Pablo le estaba diciendo estaba haciéndole revelado Cristo. Pero había una actitud en él, o una situación, dice que era paralítico desde el vientre de su madre, así es como lo menciona esta versión. Entonces podemos darnos cuenta que hay tres situaciones en las que todo hijo de Dios debe entender que ha sido sanado. En el momento en que somos
recibimos a Cristo en nuestra vida, que nos hacemos hijos de Dios, automáticamente entendemos que nuestra visión está completamente libre de ver revelado al Hijo de Dios. Ahora, la situación de pies paralizados es un aprendizaje en el tiempo de que ya se nos fue revelado Cristo. Ahora nosotros entendemos que el que mora en nosotros nos ha hecho semejantes a Él, por lo tanto tenemos autoridad y gobierno, puesto que tenemos la misma paternidad que el Hijo de Dios. Entonces yo considero aquí que es importante entender que este hombre se le revela a Cristo, por eso tiene fe al escuchar lo que Pablo dice, pero su situación de parálisis fue inmediatamente sanada en cuanto Pablo le dice, levántate. Sí, y esto es muy importante lo que dice Gaby, por lo siguiente: ¿con qué batalla más la gente hoy para creer? ¿Cuál es el mensaje que la gente se le dificulta creer? Porque si se fija, el mensaje que por años se ha dado en un contexto evangélico es el perdón de los pecados, ¿sí? Y la gente eso no batalla para creer, que hemos sido perdonados. ¿Dónde es donde la gente no da el estirón? Ahorita lo vamos a relacionar con lo que dice Gaby, que es muy buena la aportación. Pero ¿qué le cuesta creer a la gente hoy? La condición de hijo y ahorita lo que decía, bueno, la posición que tenemos en el Hijo y la semejanza, hijos hechos a imagen y semejanza, hasta llegar ahora a la conformación. Es que realmente cuando hablamos ya de esta conformación, de que en nosotros opera una semilla que es Cristo y que va creciendo, se va formando, se va expandiendo, hasta que deja cada vez menos de nosotros y más de Él. Para mucha gente este mensaje sigue siendo un mensaje, ¿cómo les diré? Pues para unos es herético. Hay gente que dice herejía porque dice que nosotros, los que creemos esto, nos estamos autoproclamando dioses, que no tiene nada que ver. De hecho, ahorita es bien interesante que lo que continúa aquí tiene que ver con eso. Hay una confusión, pero en el que no tiene la mente renovada, que eran los mundanotes de los griegos, ¿sí? Idólatras griegos. Pero nosotros, si no creemos realmente la palabra a plenitud, jamás manifestaremos plenitud. Otra vez, ¿sí? Si el creyente va a creerle nada más lo que se le acomoda, porque no le da más la fe, más que para haberse perdonado, ¿sí? ¿A qué nivel de manifestación de Cristo va a tener? Muy pobre, muy pobre. Por eso, en este caso, este hombre inválido, sin capacidad de movimiento, sin capacidad de acción, sin capacidad de manifestar vida, ¿sí? Es lo que hoy tendríamos que analizar cada uno de nosotros, y lo que tiene que analizar todo aquel que se está exponiendo a la palabra de la verdad presente. ¿La va a creer toda o no la va a creer? Porque la verdad sí es muy retador. Hubo una persona una vez que a mí me dijo, ¿sabes qué? Yo no puedo ya congregarme aquí porque es demasiado bueno lo que estamos enseñando, dice. Eso está retando a mis hijos, dice, a soñar en grande. Está retando a mis hijos a verse que van a llegar, como predicábamos el domingo, ya nos vimos, ¿verdad? A verse en esa posición, dice, y yo tengo miedo de que mi hija se frustre. Entonces yo le dije, oye, espérame tantito, de que tenga una frustración la hija, de decir, y si no alcanzo a llegar ahí. Bueno, la pregunta es esta: si la gente tiene fe o no tiene fe, ¿el mensaje se debe cortar? El mensaje se debe decir, no hables porque no todo el mundo va a alcanzar. Bueno, es que volvemos a este punto. El que lo crea y lo ponga por obra, yo hago una pregunta: ¿lo va a respaldar un pastor, un profeta? ¿Lo va a respaldar una congregación? ¿O lo va a respaldar el Señor? El que lo va a respaldar es el Señor. Aquí nosotros no tenemos que estar preocupados hasta dónde llegue dentro de nuestras asignaciones, nuestra responsabilidad. ¿Por qué tenemos tantos testimonios de personas que vienen en condiciones críticas en su vida? Finanzas, familia, salud, y a los 5 años ya no lo reconocemos de todo lo que han avanzado. ¿Cuál habrá sido la clave de esas personas? La fe. Lo creyeron. ¿Y qué hicieron?
lo pusieron por práctica, lo pusieron por obra. Ahorita lo que hablaba Gaby de los pies, en otras palabras, se movieron, actuaron, caminaron. Por eso, inclusive en el Antiguo Testamento hay versículos en segunda de Samuel, creo que es, donde dice que Dios levanta del polvo al menesteroso. La condición de la que habla ahí dice que es como el que comía con los cerdos. O sea, levanta del polvo a los que comían como algarrobas o para acabar pronto, homeless, ¿cómo se le dice en México? Como un vagabundo, un miserable. Y dice que la condición con la que termina, dice, y termina sentado en la mesa de los reyes. ¿Cómo se puede dar esa transformación? ¿Hará Dios acepción de personas? No. ¿Cuál es pero por qué unos logran llegar y otros no? Es un nivel de fe, o sea, ¿se cree o no se cree este mensaje, verdad, Javier? Y ahorita quiero profundizar un poquito más en cuál mensaje, ¿verdad? Adelante, Javi. De hecho, estaba estudiando este versículo, la traducción Reina Valera, y mencionaba que Pablo, viéndolo a los ojos, supo que tenía la suficiente fe para ser sanado. Así es. Entonces, muchas veces, y yo creo la mayoría de las veces, por eso impide el crecimiento de nosotros como seguidores y como creyentes, hacemos en función de lo que tenemos, no en función de lo que creemos. Y ese nivel de resultado va a estar muy limitado a lo que el Padre dice, quiénes somos y qué es lo que estamos sujetos a hacer. Entonces, yo creo que todo se reduce precisamente, no tanto que se reduce, podemos concluir que es el nivel de nuestra fe va a marcar definitivamente nuestro nivel de resultado. Totalmente. Y si lo manejamos al nivel del estilo de vida, por eso es que nosotros podemos ver cómo hay personas que acceden a un nivel de vida que otros no acceden. Y alguien pudiera decir, no, espérame, es que él tuvo más oportunidades o es un hijo consentido de Dios. No, porque Dios tiene un compromiso con algo, hay que tener muy claro. Dios no tiene compromiso con las personas. Él tiene un compromiso con su palabra y tiene un compromiso con el propósito eterno. O sea, por eso mucha gente no experimenta lo que tiene que experimentar desde el origen que es Dios. Porque hay gente que lo logra en su propia fuerza. Hay gente que ni siquiera está en Cristo y logran muchas cosas, sí, pero logran cosas que no tienen que ver con el propósito eterno. Son efímeras, son temporales y no son globales, ¿verdad? Limitadas. No tiene un efecto en toda la vida, sino en ciertas áreas. Pero Dios sí tiene un compromiso con el propósito eterno a realizar en Cristo. Por eso el que se alinea a este propósito eterno, pero es clave lo que dijo Javier, y lo cree. Lo cree. No va a haber una acepción de personas que diga tú sí, tú no. No, el que lo cree y lo pone por práctica lo vivirá. Ahora entendemos que a nivel de asignación puede que se manifieste de manera muy diferente el suministro de los recursos. Otra vez, ¿sí? ¿Por qué? Porque imagínese que alguien fue llamado en su asignación a ser granjero. El suministro de recursos que requiere el granjero va a ser de un tipo. ¿Sí me explico? El suministro de recursos que requiere alguien que trabaje en la NASA va a ser otro tipo de recursos. Entonces, lo que no hay que confundirnos nosotros no es que falte ni el recurso ni la buena voluntad de Dios para los hijos, es la misma. Porque Dios tiene compromiso con el propósito eterno. Que se manifiesten de diferentes maneras y de diferentes formas, no implica que Dios diga tú sí, tú no, tú sí, tú no. Porque nosotros en Cristo somos iguales, en el sentido de los derechos que tenemos. Tareas diferentes, pero mismos derechos de hijos. Entonces, en este hombre, fíjese hasta dónde llega el nivel que ve Pablo, que detecta de fe, que prácticamente él lo único que hace es darle una orden: levántate, se acabó. ¿La fe se iba a desarrollar en este hombre? No, ya estaba desarrollada. Por eso dice que prácticamente él lo vio, él alcanzó a hacer un contacto con él, ¿verdad? Fíjate cómo dice aquí NBI, Javier, dice:
quien al reparar en él, en otras palabras, cuando, me imagino que estaba predicando y le dice, a ver usted, Pancho, cuando repara en él, cuando habla con él ya ve que este hombre ya tiene un nivel de fe desarrollado. Ahora, yo quiero volver al tema. La verdad presente es una verdad que nos reta o no nos reta. ¿Hasta dónde nos reta, esposa? Fíjese bien, es que esto es bien importante. A salir de nuestro confort y creerle absolutamente a Dios. Sí, pero el reto, hasta llevarnos a la estatura, ese es el reto. Porque ¿qué es lo que pasaba cuando no teníamos el conocimiento de este plan? Creíamos que Dios nos hacía mejores personas quitándonos los vicios y hasta ahí, ¿verdad? ¿Se acuerda que el mensaje era mucho? Tenemos que demostrar que somos diferentes. ¿Se acuerda que ese era el mensaje? ¿Te acuerdas, pastor? O sea, ¿y cuál era el ser diferentes? Pues que no vamos al cine. No nos mezclamos con la gente. Somos gente muy seria, muy formal. Eso es ser diferente. Jamás dice la Escritura que eso era el objetivo. El objetivo es llegar a la estatura del varón perfecto. En otras palabras, que no haya diferencia entre el cuerpo y la cabeza, que se vean operando al mismo nivel. Por eso, claro que el mensaje de la verdad presente produce varias reacciones. Una de ellas es incomodidad, porque nos hace ver que nos falta un ratito, ¿no? Y sí nos incomoda. La otra es que al que no lo entiende se le puede hacer algo sumamente, ¿cómo explicarle? Ser muy creído, que produce soberbia, envanecimiento. A otros dirán, yo mejor, para no sentir un efecto de frustración, yo mejor ni le entro. Pero peor tantito, hay otro efecto que es el rechazo completo a llegar a esa estatura del varón perfecto y entender que no es uno el que está llamado, somos todos. Por eso el sistema, ¿qué es lo que hace? Como realmente el nuevo pacto es incluyente, el antiguo pacto era excluyente, ¿sí? ¿Por qué era excluyente? Porque ese pacto sí decía, tú sí, tú no, 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 tú sí, porque solamente con unos trataba Dios. El nuevo pacto dice tú sí, tú sí, tú sí, tú sí, tú sí, tú sí, es incluyente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que en el sistema de la religión, ver que todos tenemos este llamado a ser la estatura del varón perfecto, todos, en quien Él se depositó y ha de ser manifestado, le quita poder a los que creen que son sí y no, 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 no. ¿Sí me explico? Por eso el sistema dice, no, espérame, voy a perder ¿qué? Poder, privilegios, que me admiren, que dependan de mí, mis obras, control, poder, de tal manera que aquí vamos a ver ese efecto, ahorita lo vamos a ver. Cómo realmente cuando no hay este entendimiento, se pasa el sistema, lo que trata de producir son héroes tipo Antiguo Testamento, en vez de hermanos y que estamos ministros entre nosotros, no sobre nosotros. ¿Sí me explico? Gaby, ¿querías hacer un comentario? Y ahorita regresamos a este punto. Sí, tan es Y así, saludos, apóstol, ¿sí? que en el versículo 10, la traducción OJB dice literal, Pablo dijo en alta voz, párate derecho en tus pies. Tan es así lo que usted está comentando, apóstol, que este hombre no tenía la capacidad de pararse sobre sus pies. Aquí nos está diciendo que por medio de Cristo podemos pararnos donde jamás lo hubiéramos hecho, Claro. por obras o méritos propios. Así es esa autoridad delegada. Y ahorita regresamos al reto de creer la verdad presente. Es un reto. Pastor Sergio, saludos. Sí, pues queremos saludar a algunas de las personas que nos están siguiendo. Queremos saludar a José Evaristo desde Asturias, que por cierto les manda felicitaciones a la pareja que cumple años. A Jorge Iniestra,
que es del Estado de México, a Cortito. Mario Flores, aquí mismo de Delicias, a Verónica Cueva desde San Miguel de Tucumán, Argentina, a Connie Guzmán, a Patricio Rogaciano desde Huachinango, Puebla, a Giselle desde Chihuahua, Elizabeth Maldonado desde Nueva York, a Israel Terrazas, a Ceci Aguirre desde El Paso, Texas, a Liliana Gallegos desde Puerto Vallarta, al Pastor Williams. Queremos saludar también a Liliana Gallegos. Hay unos comentarios que ahorita los voy a pasar. A Ernie desde Aguascalientes, la familia Amigón desde Canadá. Y bueno, muy rapidito. A ver aquí los les comentarios, comparto pastor. unos comentarios. Primero Liliana Gallego, obviamente fue un poquito de tiempo más atrás. Dice, la falta de formación de Cristo en nuestras vidas nos impide disfrutar de esa vida ya impartida y nos impide operar, ¿verdad? Y luego dice Verónica, que el Señor nos respalde hasta donde llegue su voluntad, que pues de antemano sabemos que la Escritura dice que su voluntad es buena, agradable y perfecta, ¿verdad? Y que hagamos lo mismo que hizo Cristo y aún cosas mayores. Mayores. Ahí está expresada ya la voluntad. Así es. Y bueno, Verónica misma dice, el que llega es porque lo cree y lo pone por obra. Así es. Así es, por eso hablamos de que no hay acepción de personas. Pero bueno, ¿cuáles son los retos que nos lanza la verdad presente? Ayúdenme. Este mensaje nos reta a vivir en el diseño. Nos enseña un diseño. Y esto es clave, lo que dice Gaby. Cuando nos enseña el diseño, ¿por qué Dios tiene la expectativa que podamos vivir conforme a diseño? Pero Él tiene la expectativa de que usted pueda andar en el diseño. ¿Por qué Ok. tiene esa expectativa? Porque tenemos Por el Cristo impartido. el Espíritu Santo. O sea, él cuando ya deposita en nosotros la vida de Cristo y al Espíritu Santo, Él sabe que ese diseño se puede vivir. La capacidad para hacerlo. Sí, la capacidad, Pablo la define como la gracia, no yo, sino la gracia en mí, que al fin y al cabo es Cristo. Entonces, hay un reto, claro que hay un reto al diseño. Dios nos muestra los diseños para nuestra vida. ¿Y por qué es un reto? Ya hay una capacidad para vivirla, pero ¿por qué para el hombre se le va a convertir en un reto? Hay que creerlo y porque va a tener que desechar lo que no tiene que ver con el diseño. Entonces nos reta a la parte de la humanidad que no se quiere alinear, lo reta a alinearse. Pero se puede por las capacidades instaladas en nosotros. Sí, una pregunta y luego sigue Javi. Sí, bueno, muy rápidamente saludamos también a Carolina Chilo desde Salta, Argentina. Salta, sí, claro. Y bueno, hay un comentario también a Cleverson Marcio Ribeiro desde Argentina, de Brasil, perdón. Y bueno, el primer comentario dice Verónica, dice, jajaja, eso pensaba yo, mientras hacía las tareas de casa. Antes y también, ahora el cristiano se muestra diferente a los demás, no por mostrar a Cristo, sino por la cantidad de límites a que se pone y le impone la religiosidad. Se ocupan de cosas tan insignificantes que dejan de manifestar el reino. Dice, por eso nadie se quiere parecer a los cristianos, Claro. porque llegan a conocer lo que no es verdaderamente. Así es. Y la pregunta, dice Ceci Aguirre, entonces los límites los pongo yo. Sí. Sí, desgraciadamente sí, porque una vez que entendemos que en el propósito eterno está incluida la conformación, formación, transformación y conformación, el que detiene este proceso no es Dios, es el límite que uno se pone. Precisamente por eso los retos de exponerse a la verdad presente son mucho más fuertes que los de la religión, porque la religión trabaja con apariencias, con cuestiones externas, y una persona que sea medianamente disciplinado puede adquirir ciertos rasgos de una cultura religiosa. El legalismo, doctor, la forma de hablar, la forma de vestir, lo que decías ahorita, aislarse completamente, eso lo puede hacer alguien que ni siquiera tiene a Cristo. Y todo es todo.
pero el reto es más grande porque para la formación de Cristo implica la muerte de lo que no es Cristo. O sea, realmente nosotros día a día vamos muriendo. Una vez que Cristo es formado y va creciendo, va desplazando algo, lo que predicábamos el domingo. Se van graduando áreas de nuestra vida. O sea, en otras palabras, tendremos que poder decir en un momento, yo me gradué de temeroso, se acabó, el temor está superado. Está superado el chisme, está superada no sé cuántos temas que tienen que ver con el gobierno de Cristo, pero porque yo fui muriendo a esas cosas. Realmente no es el ejercer ¿cómo le diré? Una habilidad terrenal, no. Es que si Él crece, tarde o temprano va a desplazar todo lo que no es Cristo de nuestra vida. Pero ¿por qué limitamos ese proceso? Después de un comentario que tiene Javier. Sí, y tiene que ver con ese comentario, porque ¿cómo puede variar de persona a persona la medida de fe? Cuando en varios versículos o pasajes de la Escritura, por hablar de algunos, Juan 3:16, que habla de tal manera amó Dios al mundo, que todo aquel que cree en Él, en su Hijo, tiene vida eterna. Y también me mandaba el pasaje del padre que tenía al hijo atormentado y que había ido con los discípulos y ninguno lo había podido echar fuera. Cristo mismo le dice, todo le es posible al que cree. Pero responde el padre del hijo atormentado y le dice, creo, ayuda a mi incredulidad. Entonces, él ponía sus ojos y su vista en Cristo, pero reconocía en su carne que su medida de fe no era lo suficientemente fuerte como para creerlo, y pedía al mismo Cristo, ayuda a mi incredulidad. Entonces, creo que es bien importante entender la medida de fe con la que nosotros estamos exponiéndonos a la palabra, creyendo en el Hijo, creyendo en el Padre y realmente rechazando todo límite y todo aquello que las condiciones de la vida, del día a día, se nos ponen enfrente y que nos dicen, no avanzas de aquí no pasas, ese contrato no lo vas a tener, tu familia está perdida, ese tema de drogas no lo vas a superar. Esa condición, cuando tenemos la habilidad y capacidad, la tenemos en Cristo, pero cuando nosotros vamos y decidimos caminar por encima de eso, es cuando esa credibilidad o el creer rebasa esos límites y obtenemos lo que el Padre dice que debemos de obtener. Sí, Pablo lo lleva a otra dimensión. Pablo dice, ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí, dice. Y lo que ahora vivo en la carne, o sea, lo que está diciendo, lo que todavía yo veo en mi humanidad y en esta dimensión, ya no la vivo en una fe propia, sino que ahora, dice, yo la vivo en la fe del Hijo. En otras palabras, fíjese qué importante, por eso es tan importante entendernos en Cristo y el Cristo impartido. Por ejemplo, este Cristo impartido tiene la capacidad de adorar. Él adora al Padre desde nosotros. Él alaba desde nosotros. Él actúa desde nosotros y Él cree desde nosotros. O sea, por eso cuando se habla de una fe consumada, es un tema muy interesante. Para Él, desde la dimensión de lo eterno, no queda nada por realizar, sino queda por manifestar en esta dimensión terrenal. Cuando Él dice consumado es, todo está hecho, todo está hecho. Lo que pasa es que en la dimensión de lo eterno se terminó. En esta dimensión terrenal hay cosas que se tienen que manifestar. Pero para Cristo, Él cree lo que ya realizó. Otra vez, no lo que va a realizar, sino lo que quedó realizado, lo que quedó consumado, lo que quedó hecho. Esa es la fe del Hijo de Dios. Él no duda nada. Si nosotros pudiéramos vivir, más bien ese es el reto, de nosotros adherirnos a la fe del Hijo de Dios, vamos a creer principalmente, ojo, no quiero decir principalmente porque no quiero sesgarlo, vamos a poder vivir todas nuestras áreas de nuestra vida
en base a lo que ya fue consumado, ¿sí? Y eso, una vez de que lo creemos, se tiene que manifestar. Mientras no lo creas, se tarda mucho en manifestar, hasta que lo creas. Esposa, quería decir algo. Bueno, Y luego Leti. bueno, yo estoy entendiendo y quiero hacer la aportación. Creo que todos nacemos con un tipo de fe. Al momento de recibir a Cristo, ya cambia, debe ir cambiando nuestra manera de creer, porque inclusive al momento de decir yo creo en Cristo, pero no ha sido revelado el Cristo impartido, el consumado, el después de la cruz, porque algunas ocasiones podemos seguir creyendo, pero no en el Cristo impartido, porque hay una diferencia. Al momento de que el Espíritu Santo empieza a revelar el Cristo impartido, el Cristo resucitado, el que ha vencido a la muerte, el pecado, a todo el sistema del mundo, entonces empezamos a operar en la fe que hablaba Pablo. No es la fe mía, sino es la fe de Cristo, porque de alguna manera todos los seres humanos podemos movernos en fe y decir yo puedo sacar ese negocio y puedo salir adelante y ¿Se todo. le llama fe natural? Sí, la fe natural, pero ya es muy diferente cuando entendemos que es a través de Cristo, que es lo que vamos a ir caminando y proyectándonos. Es una fe totalmente diferente. Es la fe que yo le he llamado que es la fe al momento de pasar después de la cruz. Es una fe reveladora de Espíritu Santo, que es la fe en Cristo. Sí, y que realmente Él es el que empieza a hacer y a operar. Aquí lo único que hay que tener cuidado, que es donde uno tiene que estar siempre muy atento, porque no solamente tenemos a Cristo impartido, tenemos al Espíritu Santo que nos guía a toda verdad. Lo que hay que tener siempre, tener mucho cuidado, es cuando el Espíritu Santo nos autoriza a hacer algo o no nos lo autoriza a hacer. Exactamente. ¿Sí está claro eso? Porque mucha gente dice, no, es que yo me lanzo por fe. No, a veces la gente no se lanza por fe, se lanza por lanzado, por impulsividad. O sea, hay cosas que Dios dice, yo jamás te dije que hicieras, compadre. O sea, tú te fuiste como el borras. Entonces decimos, no, es que fue Dios. No, inclusive nos ha pasado a mi esposa y a mí que de repente estamos en alguna consejería y dice, es que usted dijo que Dios dijo esto. Y yo, oiga, jamás dijimos eso en el mensaje. O sea, son cosas que ni se tocaron en el mensaje, ¿verdad, esposa? Entonces, para eso tenemos al Espíritu Santo. Él es el que nos va a autorizar qué hacer o no. Pero una vez que el Espíritu Santo autoriza, ahora nos debemos mover no en la fe natural, como dice usted, esposa, sino en la fe del Hijo. Pero aquí, por eso después del comentario de Leti, quiero aterrizar dos conceptos. Una cosa es la fe para eventos y otra cosa es la fe, es la misma fe, pero con diferente enfoque. La fe para creer a dónde Dios va a llevar mi vida. Ahorita lo analizamos, ¿sí? Señora Leti. Sí, yo pensaba en este proceso de la renovación del entendimiento, apóstol, y veo una línea muy delgadita, o no sé cómo decirlo, entre lo que es estar expuestos a la palabra, que es Cristo mismo, y estar alimentándose de la palabra, que es Cristo mismo. ¿Por qué digo esto? Porque en el proceso de renovar el entendimiento, habrá quien solamente está expuesto. Entonces, el que va a crecer en fe, el que va a ir madurando, el que va a ir creciendo en su fe, es el que realmente se esté alimentando de Cristo mismo, tomando de Él, bebiendo de Él, alimentándose de Él. Entonces, veo que es algo sumamente importante de estar conscientes, ¿verdad? Porque una vez que se llega a cierto nivel de revelación, de comprender a través de esa renovación del entendimiento, son muchas ya las herramientas espirituales, por decirlo así, que se tienen, o la formación de Cristo en nosotros, porque imagínense todo lo que hemos aprendido
la vida Zoe, el Espíritu Santo, la ley del Espíritu de vida, que a mí es algo que a mí me impacta muchísimo, la ley del Espíritu de vida. Entonces son tantas cosas que tenemos a nuestro favor para ir muriendo a ese yo. Lo que pasa es que está ahí la voluntad, la capacidad de decisión, porque aun cuando se tenga esa disposición o ese conocimiento, esa revelación, todavía sigue estando la capacidad de decisión. Entonces yo ahorita estoy pensando mucho en que la voluntad tiene que llegar a ser flexible. ¿Para qué? Para que podamos llegar a ver, o mínimo empezar a ver la manifestación, ¿verdad?, visible del carácter. Claro, de Cristo. Leti, tiene que ser visible. Lo que pasa es que la voluntad siempre va a evaluar en base a privilegios. Sí, ahí voy, doctor. O sea, la voluntad va a decir, si yo rindo esto, ¿qué pierdo? Precisamente por eso el sistema religioso no quiere perder, pero en el reino perdiendo se gana. Esto es clave, ¿sí? Por eso decía, el que pierda su vida, la ganará. Lo que pasa es que como hay ciertos privilegios que da el yo, ciertos privilegios que da el sistema, ciertos privilegios que da la egolatría, la gente dice, no, yo no estoy dispuesto a perderlo. Sí, nada más que acuérdese una cosa, el perder temporalmente ciertas cosas, a la larga se gana. ¿Sí? Es como alguien que cambia su dieta. Al principio dice, híjole, pues no es lo mismo, ¿eh? Unos ejotes que un tibón. Pues sí, no es lo mismo. Sí, pues lo tenemos clarísimo, ¿no, doctor? Que es muy diferente. Muy ¿Está de diferente. acuerdo conmigo? Pero sí, pero un cambio de dieta no es que deje el tibón para siempre, sino que ahora lo tienen en un orden. A la larga los resultados son extraordinarios, ¿verdad? Entonces, lo que hace la voluntad, Leti, que usted tiene toda la razón, es que evalúa los privilegios de la carne. Por eso cuando se refiere en el Nuevo Testamento a Moisés, dice que él hace una evaluación. ¿Quién se acuerda lo que evalúa Moisés cuando se le revela el plan de Dios para su vida? Dice que él evalúa los privilegios del palacio a los beneficios del llamado. ¿Qué privilegios tendría en el palacio? Era el príncipe heredero. Pero siendo sinceros, bajo una óptica humana y terrenal, cualquiera hubiera dicho, ¿estás loco? ¿Estás loco? Tienes servidumbre, tienes comodidades, tienes riquezas, tienes fama, tienes autoridad, admiración, y ahora te vas a la tierra, al sol, a que te vayan ni siquiera te van a hacer caso alguna gente, se te va a revelar personas. Bueno, pero él que privilegió su llamamiento en Cristo, porque dice que se le reveló Cristo, doctor, y luego sigue Gaby. Y luego comentarios. Haciendo un hincapié en lo de la Más fe, cerca porque están bajos los micrófonos, doctor. en lo que decía que qué cantidad de fe teníamos. Se me hace prudente mencionar dos pasajes donde se habla de esto. Uno ya lo citó, creo que Javier, cuando dice, ayuda mi fe. En el griego es oligopistos, porque pistis es fe. O sea, yo tengo fe, yo creo, pero no es suficiente mi fe para alcanzarlo. Esa incredulidad, porque digo, ayuda mi incredulidad, podríamos decir que es una incredulidad benigna, que Dios la entiende y la puede superar. Pero hay otra incredulidad cuando, o sea, no creo que un brazo que se extendió, creo que fue ese pasaje, no lo recuerdo muy bien. Le preguntaron al Señor que qué pasaba, por qué los fariseos no creían. Entonces él usa otro término, refiriéndose a la incredulidad de ellas, y se refiere a la dureza de su corazón. Esa sí es maligna, y eso algunos cristianos quizás no han aceptado que
con respecto a la fe en los milagros, en lo sobrenatural, ellos están endurecidos en su corazón por defender una doctrina o por defender un punto de vista. Están endurecidos, se ha endurecido su corazón. O puede ser también por tener un espíritu amargado, rencoroso, ¿verdad? Eso, el endurecimiento del corazón es una causa muy importante para que la fe no opere como debe ser. Sí, y nada más para complementar un poquito lo que dice el apóstol, ¿cuál cree que sea el peor endurecimiento del corazón después de la cruz? Porque el endurecimiento de los que ya entendimos de que todo cambió después de la cruz. ¿Cuál podrá ser el peor endurecimiento? Pero no creer lo que ya somos en Cristo. Ese es el peor endurecimiento, porque la fe que se habla en los evangelios era una fe de gente no nacida de nuevo. O sea, esa es la gran diferencia, ¿sí me explico? O sea, cuando Jesús habla de esa fe en esos escenarios, está hablando de fes naturales, de capacidades de personas que digan, oye, pues estamos viendo la evidencia, cree. Pero después de la cruz, el endurecimiento es a no creer lo que ya somos en Cristo, a no creer este plan perfecto. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza después de la cruz es otra que la de todas esas personas. ¿Sí? O sea, el endurecimiento, por decir, en los fariseos era porque ellos, y los saduceos, bueno, porque eran gente religiosa que defendían un estatus religioso, pero no tenían a Cristo en su corazón. ¿Cuál puede ser entonces la diferencia entre los que ya lo tenemos respecto a la fe? Lo que pasa es que en nosotros ya se depositó la nueva naturaleza. Por ejemplo, si alguien le dijera, tenga fe en que usted va a tener nueva naturaleza, ¿usted qué diría? Yo no necesito fe para eso, porque ya lo experimenté. Por eso, fe es la certeza de lo que sé. Para que sea espera, se requiere un compás de ¿qué? De tiempo. En el caso nuestro, yo no puedo tener fe en que vaya a haber una nueva naturaleza, porque en mi caso yo ya la experimenté. Por eso se llama fe consumada, doctor. ¿Sí me explico? Cuando yo ya lo recibí, ya no se llama fe, es nada más creer, porque es un hecho consumado. Por eso en los evangelios vamos a ver, tenemos que ver a quién les está hablando, en qué condiciones les está hablando. En el caso nuestro, prácticamente lo que Dios diría, por causa de la ley de vida que opera en nosotros, déjense ir. O sea, esta ley de vida que ya opera en ustedes los hace creer, los hace confiar absolutamente, porque ahora la fe natural del nuevo nacido no es lo mismo que la fe natural del no nacido. Pero es ¿Sí? donde es el trabajo del Espíritu Santo. El trabajo del Espíritu Santo es la revelación del Cristo que ya está impartido. Por supuesto, pero aquí, como lo dijo la señora Leti, muy buena su participación. Hay gente que viene a las congregaciones no a alimentarse, viene a oír. Entonces, el que viene a oír no se identifica con el mensaje. Él dice, mira qué suave. O dice, mira, están locos. O dice, no entendí nada, porque no vine a identificarme con el mensaje. El mensaje nos identifica con quiénes vamos a ser o con quiénes somos. ¿Con quiénes somos? Por eso le decía ahorita, apóstol, que la dureza más grande en la gente que ya tiene a Cristo es no creer lo que ya es en Cristo. Esa es la dureza más grande, independientemente de lo que dijo el apóstol, que claro, que no creen en lo sobrenatural y todo eso, está bien, pero lo peor, no quiero manejarlo, lo quiero manejar así, la peor ofensa a Dios es no creer lo que ya somos, porque a Él le costó mucho. O sea, el costo fue altísimo para decir, no, yo sigo siendo el venadito que habita en la serranía, yo sigo siendo aquel pobrecito que fue rechazado toda la vida, a mí nadie me quiere, a mí todos me odian, a ver si Dios en su voluntad me da unas migajas. No, el Padre dice, oiga muchacho, ubíquese. Lo que pasa es que como no vienes a ser formado, sino a oír, el resultado es diametralmente opuesto. Gaby, luego tenemos varios comentarios, Pastor Sergio. Sí, apóstol, aquí queda muy claro.
hay ahorita un boom increíble de dietas y de alimentación balanceada, y todos los seres humanos sabemos que somos lo que comemos, tanto en lo físico como en el intelecto. Claro. Si la alimentación no es Cristo, entonces es otra cosa. Cuando a la Isha la serpiente le dice, come de lo que no debes comer, ahí hubo una voluntad, una decisión. Si el ser humano decide alimentar su intelecto de lo que no es Cristo, Claro. entonces va a tener lo que no es Cristo. Por Cuando supuesto. tenemos el alimento que nos está llevando todo cristocéntrico, entonces vamos a manifestar lo que estamos alimentando. Sí, señora. No es oír, es alimentar. Exactamente. Por eso fíjese qué interesante. Me adelanto una predicación más adelante que vamos a enseñar. Después de que comen lo que no debió comer, esta mujer, ¿verdad? Dice que le fueron abiertos los ojos. En otras palabras, empezó a ver lo que no debía de ver. Entonces, ¿qué es lo que empieza a ver? Su naturaleza humana. Su humanidad. Su humanidad. Eso es lo que empieza ella a ver, las incapacidades. Por eso dice, me di cuenta que estaba desnuda. Espéreme, si ya estaba. Pero ¿por qué no podía ver su desnudez? Porque la desnudez no tiene nada de malo. Por eso dice, y el hombre estaba desnudo y su mujer, y no se avergonzaban. Pero no lo veían. ¿Qué era lo que no veían? Ellos no se veían sin ropa. Se veían cubiertos de lo que el Padre les había cubierto, que eran la imagen y semejanza. La gloria de Dios. Pero eran las capacidades que Dios les dio. Es que fíjese qué interesante. Ellos operaban, espero que me lo entiendan, ¿verdad? Operaban como Dios en la tierra. O sea, eso es lo que la gente no, precisamente por eso es tan difícil para muchos entender nuestra conformación a Cristo y nuestra unión con Cristo. No lo pueden entender, o sea, se les hace un mundo. Por eso cuando dice que fueron hechos a imagen y semejanza, imagen era eso, figura, pero semejanza no era figura, Capacidades. eran las capacidades y el operar como. En otras palabras, Dios dice, ellos son como Dios en la tierra. No son Dios porque Dios solamente hay uno, ¿sí? Pero son como. Entonces, no, tenían todo el sistema operativo. O sea, si Dios, lo que podía hacer Dios lo podían hacer ellos. Autoridad, posición, capacidades. Era la dimensión, lo que hablábamos del Edén. Por eso se llamaba Edén, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que una vez que come, ella empieza a ver lo que no debiera ver. Ella se ve, ahora sí, sin esa gloria. Por eso Romanos dice, por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Jamás, porque empieza todo lo que empieza, pero sobre todo dejaron de verse que pudieran operar como. Entonces, ¿qué hace el nuevo pacto? Nos lleva a entender que otra vez operamos como. Que para- Antes de la cruz, no se podía operar como. Aquí es donde viene este reto. ¿Se fija por qué? Bueno, ahorita es que no vamos a llegar, si alcanzamos a leer, ¿cómo los mundanos lo pudieron interpretar? ¿Con qué lo relacionaron a ellos? Con dioses paganos. ¿Sí? Se pusieron. Descendieron. Y no estaba mal en todo, Nada más que Pablo muy sabiamente dice, momento, sí sabemos que operamos en eso. Eso Pablo podía saberlo, pero dice, pero ubíquense, el poder es de Dios. Y la adoración no es para nosotros. Por eso otra vez, el liderazgo, todos los que ejercemos algún liderazgo, somos retados en la enseñanza del nuevo pacto a no generar dependientes. Si nosotros generamos dependientes, ¿a qué modelo cree que estamos volviendo? Pues al antiguo pacto. Al antiguo pacto. ¿Y sabe qué estamos diciendo de la cruz? Inválido. Mejor no le digo. Y el quitándole el lugar a Cristo para que dependan de mí, para que... No, cuidado,
Cuidado, ¿eh? Por eso ahorita, a ver si alcanzamos a avanzar un poquito más. Pastor Sergio, adelante. Sí, pues queremos saludar a algunas personas y hay algunos comentarios también. A Arturo Magaña, que nos está viendo desde Juárez, a Verónica Cueva, bueno, Verónica la habíamos saludado, pero tiene un comentario, ahorita lo leemos. A Douglas Jacome, a Laura Piña y Oraima, que nos están viendo, también tienen un comentario, ahorita lo leemos. Didi Sanzán, desde Oaxaca. Tina García, le mandamos un saludo también hasta España. Jorge Iniestra, que también tiene un comentario, ahorita lo leemos. Hugo Alcocer, Miguel Ángel Martínez y Ángela Fierro. Y bueno, aquí vienen los comentarios. Verónica Cueva dice: gloria al Espíritu que vive en mí, que todo el tiempo Él está hablando y revelando a todo el que quiera relacionarse con Él. Gracias, porque de esto me habló el Señor durante toda la semana. Y luego tenemos un comentario. Nada más para complementar. De lo que vayan comentando voy a hacer pequeños comentarios. Ya no lo vea, mi hija, ni siquiera como una relación, véalo como una unión, una común unión. O sea, va más allá todavía. Usted ya quedó unida al Espíritu de Dios. Así es. Laura Piña dice: saludos, Laura y Oraima desde Ciudad Juárez. Dice: dejemos cada día que Dios se manifieste más en nuestra vida. Es una decisión el querer hacerlo. Así es. Verónica misma dice: tenemos que dejar de ponerle límites al Espíritu y dejar que Cristo se manifieste. Ya no vivo yo, sino Cristo. Es como si Cristo dijera: mira, Vero, hasta acá llegaste vos. Es que es de Argentina. Dice: ahora me toca a mí. Gracias por darme el lugar. Espero entiendan el punto, dice ella. Sí, está entendido. Lidia Castillo dice: muchos saludos, amados ministros del Espíritu de Cristo, Rafael Ugarte y todo el panel de ministros, Abba Padre y maravillosa edificación. Y bueno, dice Jorge Iniestra también: no necesito esforzarme para la vida, si la vida de Cristo ya está en mí. Tampoco debo esforzarme para esta vida Zoe, más bien hacer morir lo terrenal, que eso es lo que se opone a que la vida se manifieste. Entonces, en la vida de Cristo, en mí seré capaz de creer naturalmente en las buenas obras que ya han sido preparadas para que andemos en ellas. Un abrazo, familia. Así es, Jorgito. Por eso la Escritura dice que nos esforcemos en algo. A ver quién se acuerda, en la gracia. Entonces, en otras palabras, lo que está diciendo: no te esfuerces en tu fe, o sea, no te esfuerces en tus capacidades, sino en la gracia. Es la dependencia absoluta, que la gracia no es algo, es alguien. Entonces está diciendo: déjalo que haga, déjalo. Esfuérzate en rendirte a esa persona que ya está dentro, que manifiesta vida, como lo explica Jorge con otra óptica, ¿verdad? Acá te estamos esperando, Jorgito, nos vemos en mayo. Quiero que sepan que Jorge es parte de la red de Agua Viva. Él está en la Ciudad de México, ¿verdad? Le enviamos saludos a todos los que están en la red de Agua Viva, también pastores, ¿verdad? Que en mayo vienen a su capacitación como pastores. Adelante, Sergio. Sí, por último, Jorge mismo dice: es increíble que el mundo muchas veces reconoce mejor lo sobrenatural que la iglesia. El mundo decía: son dioses. ¿Qué deberíamos decir los hijos? Eso era lo que hablaremos la próxima semana, ¿verdad? Porque sí, el mundo pudo definir que en ellos no operaba una naturaleza humana. Es decir, oye, espérame, imagínese. Y ahora, ¿quién lo dice? El sacerdote de Zeus. O sea, no lo dijo ahí mi compa, el de la esquina, que alucinó, no. El sacerdote de Zeus, que tenía conocimiento del mundo espiritual. Sí, y del Olimpo. Y él dice, entonces el otro era Zeus y el otro era Hermes. Dice, a Bernabé lo llamaban Zeus y a Pablo Hermes. Entonces, ¿cómo pueden ellos detectar estas personas del mundo del espíritu, pero del otro lado, ¿verdad? Del otro lado. Dicen, estos operan en capacidades divinas. Por eso el reto del mensaje del nuevo pacto es creer a plenitud del evangelio. Por eso Pablo en Romanos 1 dice,
A los que ya están en la fe les tengo que explicar el evangelio. ¿Cómo? ¿Cómo? Si ya están en la fe. Sí, pues fe para ser salvos, pero no han entendido las capacidades del evangelio. Porque como la gente se creyó que evangelizar era nada más reciba a Cristo. Sí, esa es el acceso. Pero las buenas nuevas es que terminaremos operando exactamente igual, conformados. Por eso los discipulados, dice el apóstol, son tan importantes. De que generalmente el que viene a un discipulado viene a aprender. ¿Sí? A veces en las reuniones generales la gente puede venir a oír, pero mucha de la gente que se discipula viene a comer, viene a aprender, viene a que algo se le forme, a alimentarse. Es totalmente diferente, ¿verdad? Esposa, ¿quería decir algo? El concepto de desarraigar para plantar, pero también para desplazar la humanidad, porque nosotros tenemos muchos conceptos del mundo, terrenales, que es totalmente contrario a lo que es la fe del Hijo de Dios. Entonces, totalmente. Al momento de exponernos a la verdad presente, nos va a ir desplazando la humanidad, que es lo que nos limita para vivir en la dimensión de lo eterno, en lo terrenal, y ver la manifestación de ese Cristo impartido. Es que la verdad presente nos lleva a ese ámbito. Antes de la cruz no se podía. ¿De dónde? O sea, era imposible antes de la cruz. La máxima aspiración era que llegara un toque de Dios, que bajara algo ahí, ¿sí? Y viniera el toque. En el nuevo pacto, nuestra máxima aspiración, ¿cuál debiera ser? El ir muriendo para que Él se manifieste. Ahora, que se manifieste a plenitud, ¿te imaginas? Cosas que ojo ni vio, ni oído oyó, ni nada. Ahora, ese debe ser el sentir nuestro. ¿Para cuántas personas? Para todos los hijos. Para todos. Ese es el sentir. Por eso, cuando se entiende la realidad de cuerpo, no hay competencia. No hay que yo soy más que tú brillas más, yo quiero este puesto, yo quiero el otro. No, fluya. Y tenemos que ir viendo cómo más gente. Por eso nosotros tenemos el tiempo de testimonios. ¿Por qué cree que el tiempo de testimonios es algo planeado? No, nosotros no lo hacemos así para rellenar un tiempo, no. Hay una intencionalidad para los tiempos de testimonios. ¿Cuál cree que es? Para alentar a otros. Pero va un poquito más allá, Anita. Que si lo vio en él, ahora el que sigue soy yo. Y que no es de los Ese es. líderes el mover de Cristo, es del que cree. Como un niño puede dar un testimonio, como una persona que usted dice, oiga, apenas tiene 3 meses en Cristo y ya está haciendo cosas tan enormes. Sí, ¿por qué? Porque el Cristo no hace acepción de personas. A lo mejor no está listo para edificar, pero la vida del Espíritu ya la tiene. Ya está experimentando. Por eso los testimonios, lo que debe hacer es hablar, el que da el testimonio, cómo se manifestó Cristo a través de él. En esencia, eso debieran ser los testimonios. Por eso el testimonio en esencia y el efecto tendría que ser lo que Cristo hizo a través de mi hermano, lo que está haciendo a través de alguien por el que no dábamos ni 3 cacahuates. Mire lo que está haciendo ¿quién? ¿El hermano? No, lo que está haciendo Cristo a través de esta persona, porque Dios no hace acepción de personas. A lo mejor no está listo para edificar, pero era lo que Pablo le decía a los Gálatas. Gálatas ya habían experimentado la vida de Cristo. La guía del Espíritu. Y la vida Zoe. En otras palabras, la vida Zoe ya estaba ahí y ustedes la cambiaron a dejar de obedecerla para ir otra vez a la circuncisión, a los que eran ritos y tradiciones, cuando ustedes ya estaban aprendiendo a vivir ¿qué? Por el Espíritu y en el Espíritu. Dice Jorge, ahí estaremos, familia. Dice Jorgito, ahí estaremos, dijo. Sí. Bueno, Jorgito, aquí te estamos esperando a ver qué nos traes de allá, un buen huitlacoche, o a ver qué te traes de allá de una barbacoa del centro de la República.
Unos taquitos sudados también, ni modo, te los vamos a tener que aceptar. Bueno, pues nos despedimos, familia, muchas gracias a los panelistas y que Gaby y Javier sigan disfrutando mucho. ¿Usted quiere Yo agregar nada más algo? quiero agradecerle a Liliana de Puerto Vallarta que nos envió a la pastora Claudia y a mí esta hermosura que tenemos, que tengo aquí. Mire, creo que ella los hace a mano, no sé, pero fue algo. Muchísimas gracias, Liliana, y a su hija también. Un collar. Ahí está la pastora Claudia ahí contestando. Gracias, pastora Claudia. La gente de medios, nos despedimos y les enviamos un abrazo gordo hasta donde quiera que estén. Bendecidos.